¿Qué tal, pregoneros? Así fue la participación de Xóchitl Gálvez ahí en el Senado. Llevaron al Senado, sí, tristísimamente llevaron al Senado y lamentablemente este tema de la casa de Houston, la casa gris como ellos lo llaman, y ya es tal el nivel de Xóchitl Gálvez que salió a equipararlo, salió a compararlo con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y de su ex esposa Angélica Rivera. De ese tamaño es el nivel de estos panistas que salió a defender Xóchitl Gálvez, por increíble que parezca, la Casa Blanca en todo ese embrollo, todo ese conflicto de interés, toda esa corrupción que hasta la propia Angélica Rivera tuvo que salir a desmentir. Ahí también pues ya vemos que Carmen Aristegui hace lo mismo, para que vean que todos están dentro del mismo costal en estos momentos, con el golpeteo en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Ovidio Peralta, este senador por Morena, pues prácticamente la puso en jaque, diciéndole que sí, que ella habla de la corrupción que se viene arrastrando, pero no habla de los gobiernos anteriores, cuando los panistas fueron uno de los principales que promovieron todo este asunto. Por eso estamos en esta situación, pero Xóchitl Gálvez se enojó después de que estaba dando todos sus argumentos, todas hablando de sus denuncias en contra del conflicto de interés que quieren ver estos panistas, porque ahora sí, estos panistas quieren legislar, buscan legislar el conflicto de interés. Háganos el favor, mis estimados pregoneros, ¿hasta dónde llega el nivel de cinismo de estos panistas? Presidenta, este es un tema por demás importante para el país y qué bueno que los compañeros de Morena quieran que se aclare. Miren, la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca y les voy a decir por qué. Porque la Casa Gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris, la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron estos contratos en Pemex. Está muy sospechoso. Nada es casualidad. Y en Estados Unidos hay una ley, que es la FCPA, que es una ley que se encarga de investigar la corrupción de las empresas de Estados Unidos en el extranjero. Y especialmente la SEC, la Security Exchange Commission, investiga si las empresas cumplieron con el compliance. ¿Qué es el compliance? Son los códigos de ética que se le ponen a los funcionarios. Un funcionario, un titular, un alto ejecutivo, no le puede rentar su casa al hijo del presidente nomás porque sí. Y dice el ejecutivo de ese entonces, que por cierto ya no está en la empresa, habrá que investigar por qué salió de la empresa, dice que no se enteró que era el hijo del presidente. ¿Pero qué creen? Que tú, cuando haces una transacción de renta financiera, entras a una página que se llama Risk ID, donde si ustedes entran en este momento, el hijo del presidente y su nuera son políticamente expuestos, están clasificados. Y en ese momento la empresa se debió haber enterado que había un potencial conflicto de interés. Por eso su servidora, para quitar los dimes y diretes, puso una denuncia en la SEC, que es la responsable de investigar correos electrónicos, depósitos, llamadas telefónicas, y ahí nos vamos a enterar si efectivamente hay o no conflicto de interés. No adelantemos vísperas. Ninguno de nosotros tiene acceso a ese tipo de información más que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde también he puesto la denuncia porque la FCPA aplica en países como México, donde los estándares de corrupción son extremadamente altos. México ocupa el lugar 124 en percepción de corrupción de 180 países. Entonces, yo lo que diría, en este momento hay un problema ético. Acepten que hay un problema de moral, porque el hijo del presidente vivía en una casa de un alto ejecutivo, independientemente que hace 60 años. Pues, ¿qué creen, que las empresas son tarugas? Pues claro que están a modo con el político en turno. Y se dieron cuenta que por ahí, el problema no es que el alto ejecutivo le haya rentado la casa al hijo del presidente, el problema es si no lo declaró. O sea,
Ese es el gran problema. Tendremos que conocer depósitos, costo de renta, tenemos que conocer si este alto ejecutivo informó a su empresa que estaba rentando esta casa. Ese es el sospechosismo que hay. ¿Por qué te vas a vivir a la casa de un contratista de Pemex? Acéptenlo que cuando el presidente era oposición, le dio una brutal golpiza a Enrique Peña Nieto y a su esposa. Y miren que la señora sí trabajaba, ¿no? La señora al menos era actriz. Yo sé que la otra señora está muy rica, pero el otro señor no trabaja, con todo respeto. Entonces tú tienes que decir de dónde sale el dinero con el que vas a pagar la renta. Por eso en ese momento debieron haber revisado con qué dinero. Entonces en México lo que tenemos que hacer es legislar el conflicto de interés. No está legislado. El presidente en su 3 de 3 debió haber manifestado que su nuera vivía y su hijo en una casa de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes que tiene contratos vigentes con Pemex. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo no es si se fue a rentar una casa, el tema de fondo es que hay negocios de por medio. Y ustedes también fueron mal pensados. Pues ¿a poco Higa, que era un contratista consentido de Peña Nieto, pues el escándalo fue que le habían y vivían en la Casa Blanca que pertenecía al grupo Higa? Y ese fue un gran escándalo y de ahí empezó la decadencia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, urge que este Senado legisle el conflicto de interés, porque no es un delito hacer negocios, no es un delito tener dinero, no se equivoquen. El problema es hacerlo con dinero público. El problema es utilizar tus influencias en el poder para conseguir dádivas, y una dádiva puede ser esa casa. Y el otro tema moral, pues ya es cómo te llenas la boca diciendo que los ricos, que los que tienen, si tu hijo aspira a vivir en una casa así, porque seguro que aspiraba a vivir en una casa así. Ese tema moral, ahí se los dejo para su cartilla moral. Muchas gracias. El senador Ovidio quiere también hacer una pregunta. Por favor, senador. O se acepta la senadora Xochitl Gálvez, por supuesto. Porque si no, a rato me pide por Twitter. Tú dices. No, por aquí, por aquí. Bueno, nada más hacer que me aclares algo, Xochitl, por favor. ¿Estás aceptando que la corrupción fue solapada por los gobiernos anteriores? Y por eso es que México está en el lugar 125 de la lista de corrupción, porque decías que por eso estas empresas en los años anteriores, incluyendo los gobiernos del PAN, hicieron este tipo de actividades, ¿sí? Y bueno, tenemos que aclarar, el hijo del presidente no es un servidor público, él no forma parte del debate público y a fuerzas lo quieren meter. Y aclarar también, la Casa Blanca no tiene absolutamente nada que ver con la Casa Gris. Es una proporción totalmente distinta. Y si las empresas que tienen contratos con Pemex han crecido en este gobierno, es por la inversión que ha hecho el gobierno federal para poder atacar la caída de la producción de petróleo que veníamos teniendo. Entonces, yo nada más quisiera yo confirmarte, la corrupción que México tiene en el lugar 125 es de esta administración o es una herencia que nos dejaron. Muchas gracias. Llevan 3 años gobernando. Ustedes dijeron que las escaleras se barrían de arriba para abajo. Parece que les urge una escalera para la Casa Gris. Hay que ir a barrer esas escaleras de esa casa. Mira, acabas de decir una cosa muy concreta. Ustedes quieren decir que Loret de Mola tiene que transparentar sus ingresos porque es un periodista. Y ustedes quieren decir que el hijo del presidente no es un funcionario público. El hijo del presidente es un político expuesto. Esa categoría, tu esposa es una persona políticamente expuesta, tu esposa. Mi esposo es un personaje políticamente expuesto, porque así nos cataloga la ley. Y entonces, cuando eres un personaje políticamente expuesto, la ley te obliga a hacer un montón de declaraciones de dónde vienen tus ingresos, en dónde vives, cómo vives. Entra a esta página de internet que te digo, que se llama Risk ID, y tanto el hijo del presidente como su esposa están clasificados como políticamente expuestos. Por eso, la investigación en la SEC,
porque el funcionario tenía la obligación de notificarle a su empresa que estaba haciendo relaciones comerciales, relaciones de amistad. Métete al código de la empresa de Baker Hughes y está prohibido este tipo de prácticas. Por eso te digo que los protocolos de compliance fallaron en este caso de Baker Hughes. Entonces creo que aquí el tema es también investigar por qué le hacen una ampliación al contrato por 109 millones, hasta 109, parafarseando al director de Pemex hoy. No es que ya se hayan ejecutado los 109, pero hay la posibilidad de que se ejecuten 109 millones de dólares en el momento que el hijo del presidente y su esposa vivían en esta casa. O sea, definitivamente, ni Loret de Mola es un funcionario público, el hijo del presidente sí es un personaje políticamente expuesto, y por eso creo que tenemos que legislar el tema del conflicto de interés. No es un delito hacer negocios, el problema es hacerlos al amparo del poder. Y respecto a que si los gobiernos anteriores, por supuesto, pero ustedes dijeron que iban a ser diferentes. Ustedes se llenaron la boca de ofrecerle a los mexicanos que no eran iguales, salieron peores. Gracias. Pues así se fue Xóchitl Gálvez, ya no quiso responder ninguna pregunta más ahí en el pleno del Senado. Así es el nivel de la senadora panista, de todos estos panistas, ahora defendiendo Xóchitl Gálvez la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su ex esposa Angélica Rivera, a decir que ella sí trabajó. Vean nada más, a justificar que ella sí podía haber comprado esa casa, de pues todo el conflicto que hubo allá, toda la corrupción terrible con el grupo IGA, así como lo menciona ella misma. Increíble, así quiso equiparar esta Casa Blanca con la que ellos llaman la casa gris, la casa de Houston. Así lo dice, pues hasta lo presume en sus redes sociales Xóchitl Gálvez. Aquí una explicación con peras y manzanas para aquellas y aquellos de la 4T que niegan conflicto de interés en la casa gris. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Increíble, este es el nivel para que vean que pues todo esto es un asunto político, un golpeteo completamente, porque apoyan, ya prácticamente dieron a conocer su apoyo directamente a Carlos Loret de Mola, a todos estos periodistas que están criticando, que están golpeteando al gobierno con este tema de la casa de Houston. Vean nada más, mis estimados, aquí lo podemos ver, enseguida critica todos los videitos de Carlos Loret de Mola y de Broso. Vean nada más, aquí lo está publicando ella misma, Xóchitl Gálvez, en sus redes sociales. La participación también de Lili Téllez de el día de ayer. Y vean nada más, también a Pineley Ramírez, a esta investigadora, periodista, que como ha salido ahí con Carmen Aristegui a sacar sus datos, pero todos desmentidos ya. Y así dice Pineley Ramírez: agradezco al director general de Pemex por darme elementos muy interesantes para mi linotipia de esta semana en Reforma, nos leemos el sábado. Y Xóchitl Gálvez lo retuitea, lo comparte. Para que vean que todos están dentro del mismo costal y es pues prácticamente solamente un golpeteo político. Quieren sacar raja de todo esto, por eso siguen, hasta llevaron esta discusión al Senado en vez de que se pongan a legislar, en vez de que se pongan a trabajar Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y todos estos prianistas. Más allá de que el hijo del presidente AMLO viva en una casa de un alto ejecutivo, llama la atención que de un contrato por 68 millones de dólares haya habido 2 ampliaciones de 109 millones de dólares en Pemex. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así se presentan estos panistas a seguir haciendo el ridículo, pero la gente ya despertó, la gente sabe todas las intenciones políticas que tienen estos panistas. Pues que sigan mamando con todo el respeto que se merecen, que sigan mamando de esta situación, que sigan exprimiéndole hasta donde más no puedan estos panistas. Ya el pueblo sabe de qué lado están. Nos vemos en un siguiente video, mis estimados pregoneros. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.